Tengan buenos días. Vamos a iniciar la sesión que corresponde a este día. Hoy tenemos 5 de febrero. Estamos en nuestra semana número 3 y corresponde que revisemos la unidad 2 de conceptos fundamentales de programación orientada a objetos. Pero antes de iniciar la sesión correspondiente a este día, me encantaría saber si hubo alguna inquietud en relación a los ejercicios o a la tarea de la semana anterior. Les escucho. ¿Estaban claros los ejercicios? Buenos días, ingeniero. En Buenos días. parte el ejercicio 2. El ejercicio 2, el de la planilla, muy bien. El ejercicio 1 sí estaba fácil, ¿verdad? Sí, ese sí puede trabajarlo. Ok, ¿alguien más desea opinar sobre los dos ejercicios? Nadie más. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Como dijo el compañero antes, el ejercicio número 2. Ok. Ejercicio 2. El uno sí, facilísimo, se entendía. Sí, el lunes sí. Ok. Yo pensé que me iban a decir que los dos les resolviera. ¿Alguien más? Ok, yo esperaba que también me dijeran que el ejercicio uno lo resolviera para tener ambos, pero ya que se enfocan en el segundo ejercicio, vamos a darle solución. Vamos a iniciar nuestra máquina virtual e iniciamos. Decirles también que estuve calificando la tarea de la semana 1 y por ahí me permití escribirles algunos comentarios. Siéntanse en libertad de hacer réplicas si ustedes consideran conveniente. Recordemos que esa es una discusión sobre los ejercicios que se han hecho. Yo emito mis comentarios y ustedes tienen la libertad para emitir también los suyos. Bien, abro mi herramienta, el CodeBlocks, que es una IDE para programar no solo en C, en realidad soporta otros lenguajes y otras tecnologías, pero que nosotros lo estamos usando única y exclusivamente para C y C++. Me permito crear un proyecto consola al que le voy a llamar semana 3 y voy a almacenarlo en la carpeta de programación 2. Como ya tenía un proyecto con el mismo nombre, lo estoy sobreescribiendo y ahí en la estructura del manager del área de trabajo de mi proyecto me permito cargar esa plantilla de programa main. Ok. Sobre mi programa, yo puedo adicionar funciones en el mismo archivo, en el mismo programa main, o puedo crear funciones en un archivo de cabecera completamente independiente. En esta oportunidad yo voy a decidir hacerlo en este mismo código fuente. Lo que nos estaba pidiendo la indicación era elaborar un programa que, haciendo uso de funciones y procedimientos, permitiera manejar una planilla de empleados.
Para ello, utilizar un arreglo de longitud máxima 10 para almacenar los datos del empleado, el nombre y el sueldo. A todas luces, debo crear dos array completamente independientes, puesto que el nombre registra valores de tipo o tipos de datos char, mientras que el sueldo es un flotante. Imprimir ese menú y cada vez que selecciono la opción 1, capturar los datos del empleado, el nombre y almacenarlo en el array. Luego regresar al menú. La opción 2 muestra la lista de empleados, la opción 3 los ordena alfabéticamente. Ok, para ello, entonces me voy a permitir crear una función llamada menú. La estoy declarando antes del procedimiento main, aunque este menú podía haberme llevado a un archivo de cabecera, pero lo dejamos ahí. Imprimo un mensaje con con indicación de que esto es un menú de opciones. Luego la opción 1 sería agregar empleado. La opción 2 sería mostrar planilla. La opción 3 sería ordenar alfabéticamente. La opción 4 sería para salir. Y un mensajito pidiéndole al usuario que digite la opción. Hago la captura en la variable OP, retorno la variable OP. Ustedes preguntan dónde está la variable OP y ahí está declarada en la línea 5. Escondo el menú porque me interesa el programa main, y dentro del programa main implemento un ciclo do while mientras la opción sea distinta de 4. Esa variable opción no está declarada en el main, pero la acabo de declarar. ¿Y que le asignamos? Lo que devuelva la función menú. Para antes de imprimir el menú, hacer una limpieza de pantalla. Puedo limpiar la consola gracias a la función system si y solo si incluyo la librería stdelete.h, y posteriormente de la impresión del menú hacer una pausa. La función system es capaz de invocar instrucciones del intérprete de comandos del sistema operativo. En este caso, como hacemos uso de Windows, los comandos son cls y pause. Hago la aplicación de una estructura selectiva switch case para someter a evaluación nuestra variable OPC. En caso que sea 1, entonces hacemos captura y su respectivo break. Luego habría que pensar la opción 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? La opción 2 muestra la planilla. La opción 3 hará un ordenamiento. La opción 4 sale del programa. Y una vez imprimo un mensajito que estoy abandonando el programa. Y en cualquier caso, vamos a notificar un error diciendo que la opción no está definida. Listo. Teniendo esa estructura general al ejecutar el programa, más o menos veríamos lo que ocurre a continuación en la consola. Se imprime el menú. Si me equivoco en una opción, por ejemplo la opción 6, me tendría que decir que la opción no está definida y regresar al menú. Si quiero agregar, entonces ahí poner en funcionamiento cada una de las opciones. Si digito 4, el programa termina. Pues bien, lo que yo necesito es una matriz, digámoslo así, aunque en realidad van a ser arreglos independientes, porque necesito capturar el nombre y el sueldo de un empleado. Me estoy permitiendo abrir un Excel
con el propósito de modelar más o menos lo que queremos hacer. Voy a cambiar el ancho de estas columnas, lo vamos a dejar a 2, así, para simular que lo que tengo ahí es un arreglo para nombres. Es decir, aquí puedo enviar un primer nombre, Adán, con su respectivo sueldo. Voy a suponer que él gana $300. Pero este es un dato nada más. Imagínense que yo quiero 10. Entonces tendría que capturar un segundo nombre, un tercero, un cuarto, un quinto. Y así hasta llegar a un dato n. Aquí, por ejemplo, decir que el dato a capturar es Mario. Aquí Ernesto. Aquí Oscar. Para no desarmonizar mayúsculas, minúsculas. Aquí Joaquín. Y por último vamos a dejar a Pedro con sus respectivos valores de sueldos. Imagínense que Mario gana 500, Ernesto gana 200, Oscar gana 250, Joaquín 350 y Pedro gana 600. Nosotros estamos viendo que en el primer caso, para almacenar los nombres, esto es una matriz. Una matriz con cuántas filas. Filas tiene 10, que es lo que nos están pidiendo. ¿Y cuántas columnas? Bueno, columnas aquí sí yo puedo estimar porque no nos estaban dando un límite. Entonces, los nombres normalmente andan máximo 10 caracteres. Entonces, una matriz de 10 filas con 10 columnas. Y la matriz de sueldos sería nada más de 10 filas. Habiendo explicado eso, entonces por acá voy a declarar una matriz con una cantidad de filas. Voy a especificar en una constante la cantidad de filas. Filas le voy a llamar 10 y en otra constante la cantidad de columnas, 10 también. Entonces mi matriz tendrá esa cantidad de filas y esa cantidad de columnas. Y necesitaré también un array de sueldos con una cantidad específica de filas. Así. Voy a necesitar también un contador para saber en qué posición estoy almacenando los datos. Es decir, originalmente el contador arranca en 0. Voy a hacer la captura de la fila 0 del nombre y el sueldo. Luego ese contador me va a ir dando la pauta para saber si voy una posición adelante o una posición atrás. A efecto de captura, yo tendría que preguntar, ¿es el contador menor que la cantidad de filas especificadas? Si eso es cierto, proceder con la captura. Caso contrario, decir que la planilla está llena, porque si ya tengo 10 datos capturados, no voy a estar insertando más datos, ¿verdad? Ahora, en este caso, yo tendría que decir, ¿cómo hacemos la captura? Bueno, tendría que pedirle al usuario que digite el nombre del empleado y almacenarlo en una variable en la que registro el nombre. Muy posiblemente puedo crear otro arreglo char para el nombre con esa cantidad de columnas para que acá haga la captura sobre ese nombre. Y luego pedirle al usuario que digite el sueldo, valor que vamos a almacenar por acá también. Ese le voy a llamar a la variable para no confundirlo con el array.
Ok, teniendo esos datos capturados, tendría que copiar en el arreglo planilla, en la posición dada por el contador, el nombre que acabo de capturar. Y debería decir también que en el arreglo de sueldos, en la posición dada por el contador, voy a almacenar esa captura que acabo de hacer. Pero el contador debe incrementarse para que en la próxima captura vaya a la siguiente posición. No puedo hacer esas operaciones si no incluyo la librería string.h, puesto que estoy usando la función de copia, asignando al arreglo planilla en la posición especificada por el contador ese nombre que acabo de capturar. Luego, para mostrar la planilla, voy a hacer uso de una función, mostrar planilla, y lo que voy a enviar es la planilla. Voy a enviar también el contador. Y necesito el arreglo de sueldos. Así. Esos tres parámetros. ¿Dónde programamos esta función? Creo que por aquí. Es un procedimiento void, el cual requiere una planilla de tipo char. Es un array con una cantidad de filas y una cantidad de columnas. Necesito también el sueldo y un contador. C le voy a llamar a la variable. Inicialmente pregunto si el contador viene 0, entonces que imprima un mensaje que indique que la planilla está vacía. Caso contrario, deberíamos de notificar al usuario o imprimir esa planilla. Para ello, imprimo el mensaje o el título que hará la impresión del nombre, para luego el sueldo, hago un salto de línea, luego un ciclo for desde un entero y igual 0 hasta que sea menor que el contador cuando tiene incremento de una unidad. Y luego pedir imprimir lo que venga en el vector P, fila I, y luego imprimir una tabulación para luego lo que trae el sueldo en la posición I, su respectivo salto de línea, y listo. Vamos a hacer una prueba parcial del programa. Aquí hay un error sintáctico, había puesto defina cuando era define. Aquí también tenemos otro error sintáctico, me hacía falta la C para el llamado a la función. ¿Qué más nos está diciendo? Vamos a ver el log. Nos dice que planilla no ha sido declarado. Es que matriz le llamé, ¿verdad? Le voy a cambiar el nombre a planilla. No sé por qué en tiempo de ejecución le cambié el nombre, pero eso se resuelve rápido. Ok, teniendo entonces el programa, pido mostrar la planilla. Como no he hecho ninguna captura, lógico me va a decir la planilla está vacía. Pero al capturar un empleado, por ejemplo, en Vivadan, con el sueldo que habíamos indicado de 300, y luego si muestro la planilla, aparecería solo Adán con su sueldo de 300. Si pido capturar el segundo usuario, que es Mario, con un sueldo de 500, entonces se anexa a la planilla y aparece tal y como lo mostramos. Solo nos hace falta hacer el ordenamiento. ¿Cómo hacemos este proceso? Fácil. A efecto de ordenar, nosotros en programación 1 deberíamos haber revisado distintos métodos de ordenamiento. Dentro de los más comunes está el bubble sort, está el quick sort, está el método del merge, y así hay una amplia lista de métodos de ordenamiento. El método de la burbuja es el que yo voy a utilizar. Para el método de la burbuja
hacemos dos ciclos. Un ciclo para especificar pivotes. Bueno, lo iba a escribir, pero no. El cual arranca desde la posición inicial del arreglo, siempre y cuando sea menor que el contador, cuando i tiene incremento de una unidad. Y en su interior otro ciclo para ir comparando nuevamente los elementos del array dentro de los pivotes. Arranca en 0 mientras ese nuevo índice sea también menor que el contador y tenga incrementos en una unidad. Ahí adentro entonces vamos a preguntar si el arreglo planilla en la posición dada por i en la columna 0, vamos a analizar la primera letra, es menor que la planilla en la posición j de la misma columna. Si eso es cierto, entonces hay que hacer un movimiento. ¿Qué movimiento? Dado el caso que tenemos acá, imaginemos que Mario estuviera ahí al principio y Adán estuviera en la siguiente posición. Preguntaríamos, ¿qué letra va primero? ¿M o A? Definitivamente es la A. Entonces, esa matriz en la posición 0 debemos asignarle lo que traiga la matriz en la posición 1. Y a la matriz en la posición 1 debo asignarle lo que tenga la matriz en la posición 0. Pero si hacemos esto, vamos a perder un dato. Entonces conviene que declaremos una variable auxiliar para asignarle lo que tenga la matriz en la posición 1, para luego a la matriz en la posición 0, en la posición 0. Luego a la matriz en la posición 0 le asignamos lo que tenga la matriz en la posición 1 y a la matriz en la posición 1 la variable auxiliar. Con esto no perdemos datos. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a declarar un arreglo auxiliar con una cantidad de columnas y a ese arreglo auxiliar le voy a copiar lo que traiga el arreglo planilla en la fila I y voy a copiar lo que venga o asignar a la planilla en la posición I lo que tenga la planilla en la fila J para luego a la planilla en la fila J a asignarle el auxiliar, pero ahí estoy moviendo únicamente los nombres. ¿Qué pasa con los sueldos? También debo hacer el movimiento. Entonces una variable auxiliar para el sueldo a la que le voy a asignar lo que traiga el arreglo de sueldos en la coordenada I. Y el sueldo en la fila I entonces va a ser lo que tenga el sueldo en la fila J y el sueldo en la fila J lo que había quedado en el auxiliar del sueldo. Con eso estoy logrando hacer el movimiento. Finalmente puedo decir que el ordenamiento se ejecutó con éxito. Ejecutamos y voy a capturar primero a Mario con un sueldo de 300. Luego voy a capturar a Adán con un sueldo de 500. Y voy a capturar uno más a Ernesto con 200. Al ver la planilla, ahí están. Mario 300, Adán 500, Ernesto 200. Al hacer el ordenamiento, primero va a quedar Adán
posteriormente Ernesto y luego Mario. ¿Ya? Vamos a ordenar, el ordenamiento se ejecutó con éxito, vamos a mostrar y en efecto ahí está Adán, Ernesto y Mario. ¿Ya? Con ello entonces damos por finalizado el programa, esperando escuchar sus comentarios. ¿Hay consultas? Ingeniero, yo tengo una Dígame. duda en específico, pero con el primer ejercicio. Yo lo realicé y todo, pero ¿cómo explicarle? Como usted dijo que lo íbamos a trabajar con un carácter de finalización para encontrar el tamaño. Es correcto. Eh, Luego, para hacer la conversión, yo lo que hice fue basarme en la tabla de código ASCII, creo que se llama. Así se llama. Y digamos, si encontraba una letra mayúscula, le iba a sumar, restar, creo, 32, o si no, le iba a sumar, dependiendo del caso. Exacto. Pero a mí me pasaba algo. En el caso de las mayúsculas, me ponía unos caracteres al final, como unas arrobas y otras cosas, y en las minúsculas no. Entonces, buscando un poquito, parece como que el programa no le asignaba ese carácter de finalización de nuevo. Creo que así era. Pero mi pregunta es por qué solo pasaba en las mayúsculas y en las minúsculas no. Fíjense que la probabilidad está en ambos ejercicios. Me voy a permitir, si ustedes ya no van a utilizar este programa que acabo de hacer, lo puedo suprimir para hacer el que me está pidiendo. No sé si les parece. Es decir, Sí, ingeniero, como queda grabada la clase, no hay ningún problema. excelente. Voy a suprimir entonces, por eso les decía al principio de que yo venía preparado para que me dijeran los dos ejercicios, ¿verdad? Pero los noté así un poco tímidos, pero no pasa nada, ¿verdad? Si aquí ustedes pueden consumir toda la sesión en consultas y yo encantado de resolvérselas. Bien, atendiendo la consulta que se me hacía sobre los caracteres extraños, procedo a explicarlo. Nos pedían un programa que haciendo uso de lo mismo, funciones y procedimientos, capturó una palabra y la convirtiera en mayúsculas y minúsculas. Entonces me voy a permitir declarar un array palabra con una dimensión tam y voy a especificar la cantidad ahí, un arreglo de 10. Quiero hacer una observación. Hubieron algunos que no lo declararon así la cadena, sino que algunos dijeron string palabra. Señores, esta es una clase. Las clases hasta este momento nosotros las estamos viendo. Corresponden al contenido de programación orientada a objetos. Si ustedes el ciclo pasado en programación 1 resolvieron problemas con la clase string, se equivocaron, ¿verdad? O si el profesor se lo resolvió con la clase string, mucho me temo tener que decirles que hubo una equivocación. ¿Por qué razón? Todas las cadenas en programación 1 se resuelven con vectores de tipo char y la explicación es bien simple. Si usamos la clase string hay que explicar de dónde viene la clase string y pues resulta que la clase string corresponde al contenido de programación 2 porque como se los había explicado en la primera sesión, nosotros hemos tenido una evolución del lenguaje, programación en C, programación estructurada y programación orientada a objetos.
Programación estructurada es full programación 1 y programación 2 es orientación a objetos, de manera tal que la solución no tendría que darse con programación orientada a objetos, sino que con los contenidos de programación 1, que al final eso se remite a arreglos de tipo char. Pero bien, en este caso nos estaban prohibiendo utilizar la librería string. Ahí claramente lo dice. No debe usar ninguna función de la librería string y debe implementar de manera manual las funciones de longitud y de copia. Entonces, siendo la explicación tan clara, procedemos con lo siguiente. Digite la palabra, la capturamos y luego voy a invocar al procedimiento mayúsculas. Envío la palabra y al procedimiento minúsculas. Envío la palabra. En realidad, sobre la misma pude haberlo hecho, quizás así mejor lo voy a manejar conversión para no tener dificultad. Y aquí sí, miren, voy a incorporar un archivo de cabecera para hacer la definición de mis funciones. Librería le voy a llamar. Guardamos sus dos objetivos de construcción y listo. Al incorporar ese archivo me aparece la siguiente información. Acá voy a declarar una función de conversión. ¿Qué es lo que requiere? Un vector de tipo char. Así, ni siquiera le defino la dimensión. Listo. Pero para hacer estas conversiones yo necesito una función que me calcule la longitud. Longitud cadena le voy a llamar. ¿Qué es lo que requiere? También un vector de tipo char. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Declarar una variable contador y hacer un ciclo while mientras ese arreglo que nos están pasando como parámetro, ese arreglo P en la posición del contador, sea distinto del carácter de finalización de la cadena 0. Estaba escribiendo n, que es otra cosa. Esa combinación barra inversa 0 indica que es la finalización de la cadena. Entonces, si el vector P en la posición del contador es distinto de ese carácter, significa que ahí hay una letra. Entonces el contador debe de incrementar y regresar. Y así va a estar subiendo y subiendo hasta que encuentre ese carácter. Ahí sale. Y nos va a retornar la variable contador. Teniendo entonces el manejo de la longitud, nosotros ya estamos listos para aplicar la función de conversión. Para la función de conversión voy a declarar una variable long. Esa variable long va a asignarle lo que devuelva la longitud de la cadena enviando mi vector P. Lo hago así para no estar poniendo toda la llamada a la función longitud de la cadena. Y luego voy a declarar un arreglo de mayúsculas que va a tener una definición de tamaño tal y como lo tenía por acá. Acá de hecho vamos a incluir ya nuestra función librería. Vamos a decir tam para mayúsculas y un vector de minúsculas también tam. Listo. Ahora voy a hacer un ciclo for desde un entero i igual 0 hasta que i sea menor que la longitud de la cadena cuando i tiene incremento de una unidad. Habiendo hecho esas operaciones, entonces hago las consultas. Si el vector P, que es la cadena original en la posición i, es mayor que 64 y el vector P en la posición i es menor o igual que 90, ahí estoy analizando el caso de las mayúsculas. Ese rango numérico es el de las mayúsculas. De ser eso cierto, entonces
el arreglo de minúsculas en la posición dada por i va a ser igual a la cadena original en la coordenada i menos 32. Y el de las mayúsculas es un arreglo que se va a mantener igual, va a ser el mismo. Caso contrario, si no viene en ese rango, entiendo que las palabras vienen en minúsculas. Entonces debería ser la conversión para el array de mayúsculas. Si vienen minúsculas, sería la misma cadena sumado 32. Déjenme ver. Sí. Y el de minúsculas es igual al mismo arreglo. Listo. Ahora, he aquí la pregunta importante que me hacía la colega, ¿verdad? Voy a imprimir de momento el arreglo mayúsculas. Y voy a imprimir también el arreglo de minúsculas. Y aquí nos va a dar el problema que nos estaban indicando. Listo. Regreso a mi programa main. Él ya está haciendo la conversión. Acá un problema sintáctico de un punto y coma, no lo había escrito porque había hecho zoom y me había pasado por alto esa situación. Bien, vamos a revisar. Conversión, es que le llamé con C minúscula y debía ser con C mayúscula. Listo. Voy a enviar la palabra algo y me está imprimiendo algunos datos que no debería de imprimir, ¿verdad? Creo que el algoritmo también lo tengo mal aplicado. Déjenme revisar. Aquí debería ser más y aquí debería ser menos. Pequeño detalle. Digito algo. Pero de todas maneras, este es el problema que me señalaban, ¿verdad? Que en las minúsculas aparecen esos caracteres extraños. Y me voy a permitir explicar lo siguiente, vean. Siempre sobre el mismo Excel. Pasa que cuando nosotros declaramos un array, debemos de recordar la teoría de punteros. Si ustedes se permiten recordar que es un puntero, vamos a ver quién me lo quiere definir. ¿Qué es un puntero? Son variables que se utilizan Yo recuerdo que en memoria. No alcancé a escuchar a ninguno. yo recuerdo que es una variable que apunta a otra, algo así. Ok, ¿alguien más? Son variables que se utilizan para almacenar direcciones de memoria, si no me equivoco. Excelente, lo ha descrito en la forma en como yo lo hubiera hecho. Un puntero permite almacenar direcciones de memoria de otra variable. Para explicar esto, voy a ir al programa main y les voy a recordar un poquito de la teoría de punteros. Por ejemplo, yo tengo la variable x que vale 10 y tengo la variable p que es un puntero de enteros. Pregunto, ¿a esa variable p le puedo asignar la variable x? ¿Cierto o falso? Colegas, no lo prueben en el programa de una vez con solo verlo, díganme, ¿eso es posible, sí o no? Sí se puede, ingeniero.
Me temo que no. Al ejecutarlo me lanza una excepción y me dice que no se puede asignar un puntero de enteros a una variable entera. ¿Por qué razón? Por lo que habíamos indicado, ¿verdad? Un puntero almacena direcciones de memoria. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Bueno, decir que la dirección de memoria de X es, o se puede acceder con el operador de dirección. Tengo que anteponer el ampersand. Entonces, la dirección de X no es un dato numérico, sino que es una dirección en formato hexadecimal. 0x6dfeec. Esa es la dirección de memoria de mi variable entera X, la cual almacena, vamos a ponerlo acá en comentarios, almacena 4 bytes o 4 direcciones. Esta es la inicial. Ahora, si a mi variable puntero p de enteros quiero almacenarle un dato, tendría que ser una dirección de memoria. En este caso, le estoy enviando la dirección de X y ahí eso sí es posible. Solo que déjenme corregir, creo que el comentario acá lo puse mal, sí. Debía haber sido así. Listo. Me almacena la dirección de X y ahora está asignando a P también la dirección de X, de manera tal que yo pudiese decir que el valor apuntado por P es asterisco P. Con el operador de indirección yo puedo decir, mire puntero, yo sé que usted está almacenando una dirección, pero no me imprima la dirección, sino que quiero ver el valor apuntado, que en ese caso es 10, porque van a la misma dirección, tendría que imprimir 10. ¿Por qué les hago ver esto? Compliquémonos un poquito. Voy a suprimir eso y ahora voy a escribir esto, miren. Un arreglo con dos posiciones, donde X en la posición 0 es 1 y X en la posición 1 es 2. Ahora declaro un puntero P y le asigno todo el array. ¿Es eso posible? ¿Cierto o falso? Sí, ahí sí, creo que. ¿Y por qué es posible? Porque es un array y lo toma así, considero. O sea, imagínense lo que acaban de definirme, que un puntero almacena direcciones de memoria. Y hace un momento yo intenté almacenarle un dato entero y no me lo permitió. Ahora le estoy enviando todo un array. ¿Será que bajo la lógica que estamos planteando, un puntero almacena direcciones de memoria? Y si me permite almacenar un array, significa que el array no es un array, sino que es un puntero. ¿Cierto o falso? Cierto. Un array no es un puntero. Pregunto. No se me deja atemorizar, colega. De hecho, creo que quien me estaba opinando era Luis Fernando. Es como un arreglo, es como un puntero, pero como hay posiciones que se entrelazan entre sí, así, una punta a la otra y así. Está bien, Eso Luis. más que todo, De siento. hecho, usted ha hecho un señalamiento magnífico, cosa que difícilmente en programación 2 yo logro encontrarla. Quiero decirle que tiene toda la razón. Un arreglo en C++ es un puntero. Si no vean ustedes, al almacenarlo, la asignación está funcionando. ¿Cómo probamos esto? Quitémonos la idea de los punteros y ahora digamos que quiero imprimir solo X. Como X es un puntero, al llamar la impresión de X tendría que imprimir la dirección de memoria inicial, es decir, lo que nosotros estamos viendo ahí, la dirección de memoria donde se almacena el array. ¿Cómo explicamos esto?
Ok, pasa que cuando nosotros hacemos la declaración de ese arreglo tal cual nosotros lo estamos viendo, es un arreglo X, posición 0, posición 1. Por cada casilla se reservan 4 direcciones de memoria. Quizás lo hice mal, lo voy a plantear aquí, miren. Este es mi arreglo X. Y vamos a combinar así y acá a combinar y a cuadricular. Esta es la posición 0 y esta es la posición 1. Hablando en términos de posiciones, aunque en los arrays eso no existe. Ahora, si nos vamos a la memoria del computador, en realidad de lo que estamos hablando es de lo siguiente. Miren, aquí creo que cuadriculé mal esto. Bastaba con cuadricular aquí. Hablamos de esto. La primera dirección presumiblemente arranca en 0x11ff10. La siguiente dirección sería la 11, la siguiente dirección sería la 12, la siguiente dirección sería la 13, la siguiente dirección sería la 14, la siguiente dirección sería la 15, la siguiente dirección sería la 16 y la siguiente dirección sería la 17. Todas estas son direcciones de memoria. El valor almacenado en X en la posición 1 es 1 y el siguiente es el 2, tal y como nosotros lo enviamos. Claro, las direcciones de memoria que yo estoy escribiendo son arbitrarias, no significa que así ocurren en la realidad. Entonces, cuando hablamos de punteros o de arreglos, el array sabe que él inicia en una dirección. Casualmente es la misma dirección si hacemos referencia a la posición 0. Vean ustedes, acá estoy imprimiendo el valor o la dirección de X, lo voy a poner así. Y ahora voy a escribir X en la posición 0 y acá voy a hacer referencia a la dirección de X en la posición 0, nada más para que ustedes constaten que coincide la misma dirección. Al ejecutarlo, X es esa dirección y X en la posición 0 es exactamente la misma dirección. Significa que al referirme a X en la posición 0 voy a la posición inicial, que es la del array. Cuando yo hago un operador de incremento, me desplazo tantas direcciones hayan sido definidas por el tipo de datos. Como estoy hablando de un entero, son 4 direcciones. Si fuese un char, es un byte nada más, es una dirección. Entonces, los arreglos tienen una implementación a través de la lógica de punteros. Dicho de otra manera, vean, si X en la posición 0 vale 1 y X en la posición 1 vale 2, entonces yo puedo declarar un puntero P al que le asigno la dirección de X y luego decir incremente una posición P y quiero imprimir el valor apuntado por P. ¿Y quién sería hoy? P originalmente toma la dirección de X, es decir, esta dirección. Pero luego al decir puntero incremento, vamos a desplazar un entero, pero en términos de direcciones. En términos de direcciones estamos hablando de 4 direcciones. Si estábamos posicionados acá, contamos 1, 2, 3, 4. Caemos en este espacio de direcciones en el que está almacenado el valor de 2. Al ejecutar el programa nos imprime el valor de 2. Significa que perfectamente yo puedo hacer uso de operadores de incremento, operador de indirección o sencillamente usar corchetes para decir imprímame el valor en el índice 0. Aunque aquí no será el índice porque ya las direcciones vienen desplazadas, sería siempre 2. Entonces les hago el comentario para que ustedes vean que cuando hablamos del operador corchete, en realidad no estamos hablando de posición, sino que estamos hablando de desplazamiento de memoria. ¿Por qué hago ver esto? Sencillamente porque cuando, imagínense que yo acá dijera, quiero, sin hablar de punteros en general,
quiero que me imprima el valor almacenado en la posición 3. ¿Qué creen ustedes que imprimiría? ¿Qué valor está almacenado en la posición 3, Luis? El carácter nulo. No hay carácter nulo. No existe tal cosa en C. Existen direcciones de memoria nulas, pero carácter nulo no. ¿Alguien más que desee opinar? Podría decir lo siguiente: al ejecutar el programa me va a lanzar una excepción en la línea 9 diciendo que el índice 3 no está definido para el arreglo X. Opción 2, el programa va a lanzar un error en tiempo de ejecución. Opción 3, el programa va a imprimir un valor extraño. ¿Qué dirían ustedes? Opción A, B o C. C. Aquí tenemos distintas respuestas. Sería la respuesta C. Al ejecutarlo el programa se va a ejecutar sin ninguna problemática y me va a imprimir un valor extraño, un rango numérico bien alto. Ese dato, bien. Sería 7.208.720 y ustedes preguntan, ¿y de dónde sale ese dato? Hago la aclaración porque la pregunta que me hacía hace un momento, se me olvida el nombre, vamos a ver, para que no se me olvide, Jacqueline. La pregunta que me hacía Jacqueline era más o menos esa. Me decía, mire, fíjese que hace un momento nosotros declaramos un array palabra con una dimensión tam. Le pedimos al usuario que digitara la palabra y la capturamos. Luego invocamos a la función de conversión de mayúsculas, minúsculas y enviamos esa palabra y nos daba algunos caracteres extraños, es decir, al enviar algo en las minúsculas nos completaba eso. ¿Por qué razón? Por lo mismo, cuando yo declaro una cadena, por ejemplo, algo, yo ya sé que en la captura él me asignó el carácter barra inversa 0, tal y como lo tenemos ahí. Pero a la hora en que hacemos la conversión a mayúsculas, minúsculas, ahí sí hay un detalle porque no lo estamos procesando. Yo digo algo en mayúsculas y algo en minúsculas, pero hay un carácter de finalización. No los hay. Entonces ocurre el mismo problema que teníamos hace un momento, que estoy accediendo a una posición del array en la que no hay datos. Entonces el programa lo que intentará hacer es tomar ese espacio de direcciones y hacer la conversión al tipo de datos coherente. Como es un char, entonces nos devuelve datos numéricos, pero con su respectiva conversión en ASCII. Mientras que en los enteros nos va a devolver un entero. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema aquí? Fácil, tanto al arreglo mayúsculas como al arreglo minúsculas, tengo que limitar la posición inicial que está dado por la longitud. En la posición de la longitud, asignar la finalización de la cadena, que es la barra inversa 0. Muchos, cuando hago este tipo de explicaciones con arreglos, me dicen, mire Iván, que le costaba ir a poner en la línea 24 y línea 25 el carácter de finalización, lo que tuvo que hacer toda una explicación de punteros. Es necesario porque luego nosotros decimos, ¿y de dónde sale ese barra inversa 0? Porque en la última posición es precisamente por lo que les he estado contando de el carácter de finalización. Tal y como ustedes observarán, aquí las conversiones se hacen sin ningún problema y estamos acotando la finalización de la cadena. Jacqueline, no sé si con esto satisfago su inquietud. Sí, ingeniero, pero fíjese que me surgió otra duda. No sé si tiene Adelante. tiempo. Sí, Es todo el que, tiempo que usted quiera. bueno, es que al menos yo es primera vez que veo eso de cómo hacer una librería, creo que es lo que hizo ahí, ¿verdad? Ajá, sí, Trabajar fuera claro. de la El función main. main. Ajá, entonces ahí no sé si podría recapitular un poquito de eso. Correcto. Fíjese que, ¿por qué en el programa anterior no lo hice en una librería? Porque el menú es única y exclusivamente de uso del programa main.
Mientras que en este caso tengo una función que calcula la longitud y una conversión para mayúsculas minúsculas que muy seguramente no solamente van a servir en este programa, sino se van a utilizar en otros. Entonces lo que yo hice es crear un archivo de cabecera al que le llamé librería para almacenar mis funciones en ese espacio. Eso es exactamente lo que ocurre cuando ustedes hacen uso de la librería string.h. String.h es un archivo de cabecera que está dotado de muchas funciones. Entonces, lo que yo acabo de hacer es algo parecido. ¿Cómo funciona el proceso? Usted viene al menú File, su opción New, su opción File, y del asistente va a seleccionar el archivo de cabecera. Al hacer clic en Go, entonces le va a pedir el nombre que le va a dar a la librería, la ubicación donde lo va a guardar. Tiene que marcar los dos objetivos de construcción y listo. Una vez incorpora ese archivo de librería, aparece con esas constantes que usted ve ahí. Esas constantes no las quita. En medio de esas constantes hace la definición de sus funciones. Con ello, entonces usted en un programa main ya puede incluir su librería y listo. Consumir las funciones que ha escrito. No sé si con esto hay claridad. Sí, gracias, ingeniero. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta que valga la pena discutir, ya que, como les digo, para mí es importante que la recapitulación que estamos haciendo de programación 1 quede clara. Aquí todavía hacen falta más temas, porque, por ejemplo, el tema de punteros aún hace falta que veamos muchísimo, muchísimo. Pero lo vamos a ir descubriendo de poquito a poquito. El tema de las librerías, de las funciones en librerías o archivos de cabecera, es otro tema que vale la pena. Saber diferenciar cuándo utilizar, por ejemplo, el operador menor y mayor, que es lo que nosotros en programación conocemos como operador diamante, y saber diferenciar cuándo lo ponemos entre comillas, eso es importante. Pero, insisto, no sé si hay alguna otra cuestión. Si no las hay, entonces, así rápidamente, no me va a demorar más que 10 minutos la conversación que quiero hacer respecto a la unidad 2. En la unidad 2 de conceptos fundamentales hay temas importantísimos que de algún modo ya hemos visto. Por ejemplo, preguntamos ahí qué es la programación orientada a objetos y fácilmente nosotros la podemos definir que es un paradigma de programación en el que la unidad básica ya no es la función sino que es la clase. Y como apuntamos un nuevo concepto, entonces habría que distinguir o diferenciar qué es una clase y qué es un objeto. Tenemos término de clase, término objeto. Vamos a ampliar el zoom y listo. Decirles que ambos conceptos se basan en lo mismo, solo que estructuralmente tienen algunas diferencias. Para explicar esto, voy a poner el ejemplo, ya que a mí, bueno, yo soy fan de la cocina, ¿verdad? Particularmente podemos hablar de postres. Imagínese, Jacqueline, que usted quiere cocinar un cupcake o un pastelito. Entonces, perfecto, me dice, necesitamos harina, necesitamos leche, necesitamos huevos, necesito tal vez chocolate, si es que los quiero hacer de chocolate, o la harina, más bien dicho, ya lleva el componente del sabor, si es de chocolate o de vainilla. Pues bien, además de esos ingredientes, usted va a necesitar otros insumos. Por ejemplo, necesita un horno y necesita el molde en el que va a vaciar la mezcla de los pastelitos, ¿no? Entonces, prepara el molde, pone la mezcla. El molde, digamos que es para 10 cupcakes. eh, los llena por completo, los pone al horno y listo. Retira los pastelitos del molde y ya tiene 10 cupcakes. ¿Puede hacer más cupcake con ese molde? Por supuesto. Entonces, el símil lo estoy utilizando
para representar estos dos conceptos. El objeto sería el pastelito y la clase sería el molde. Entonces la pregunta es, ¿cuántos objetos se pueden crear a partir de una clase o cuántos pastelitos se pueden crear a partir de un molde? N, todos los que nosotros queramos. Significa que la clase es el molde que nos permite producir objetos. En efecto, así mismo. Si queremos hacer una definición, decimos que programación orientada a objetos se llama de esa manera porque todo problema, todo lo vemos como un objeto. Un objeto entonces es susceptible de caracterización y definición de comportamiento. Así. Y si apuntamos esos dos temas, decirles que en la herramienta que yo estoy utilizando hay un componente destinado para UML. ¿Qué significa UML? UML viene del acrónimo Unified Model Language, que en español vendría a ser algo así como lenguaje de modelado unificado. Al respecto, yo les he compartido ahí en el aula virtual sobre la fecha de hoy un manual de UML. Un manual que por supuesto no lo he escrito yo, es un manual que lo ha escrito Raúl Alarcón del grupo EIDOS. El grupo EIDOS es una especie de editorial que es muy utilizado en España y habla acerca de UML, es análisis y diseño orientado a objetos con UML. En esencia, nosotros nos estamos refiriendo a las clases. Las clases son un tipo de artefacto definido dentro de los bloques de construcción de UML y que nosotros vamos a utilizar para modelar nuestros programas. Dentro de este tema, por eso les he publicado el documento, porque a mí me gustaría que le echen una lectura para que cuando vayan a usar el Gliffy, yo acá con Gliffy he incorporado un diagrama de clases. Si ustedes revisan este diagrama de clases, tiene tres componentes: el nombre de la clase, la definición de atributos y la definición de métodos. Entonces, precisamente inserté este diagrama porque habíamos dicho que un objeto es susceptible de caracterización y definición de comportamiento. Entonces, ¿qué es una caracterización? Es definición de atributos. ¿Y qué es el comportamiento? Son las acciones que un objeto puede realizar. Ejemplo, imagínense, hablamos de una silla. Podrían decirme, Luis, por ejemplo, dos características o dos atributos de una silla. Que sirve Dos para características. sentarte. Esa es la utilidad, pero digamos, si yo La le utilidad pidiera, no, las características, dígame. sería de madera. Ese, el No, tipo de material, esa es una característica. ¿Cuál es otra característica? Bueno, dejémoslo hasta ahí, Luis. Muchas gracias porque yo sé que esta conversación a veces yo la hago muy extensa, pero me interesa que con ejemplos simples nosotros entendamos de lo que estamos hablando. Entonces, Luis me decía, mire, el tipo de material es una característica de la silla. Ah, sí, ¿verdad? También la altura, la forma, el color, el tamaño, todas esas son características. Algo así como cuando a ustedes les preguntan, mire, cuáles son sus o cuáles son las características o los atributos de fulano de tal. Entonces usted ya dice, la altura, el color de ojos, el color de piel, el color de pelo, el tipo de pelo, es decir, toda aquella caracterización que nosotros podemos hacer de algo o de alguien, aunque en programación todo lo vemos como un objeto, inclusive a las personas. Ahora, esa es la silla tiene todas esas características. Ahora, si nosotros podemos definir cuál es el comportamiento de la silla, aquí sí es más difícil porque no encontramos cuál es la utilidad o el comportamiento, pero afortunadamente nosotros somos de ingeniería
y conocemos algunos conceptos que otra gente no conoce. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la silla? Soportar el peso de quien se sienta. Entonces, esa es una acción que la silla realiza, una acción que pasa desapercibida, pero físicamente sabemos que no. Nosotros cuando nos sentamos en una silla ejercemos una fuerza eh, sobre la silla. Esa fuerza la denominamos peso. Y por la ley de acción y reacción, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, con la misma fuerza con la que nosotros ejercemos el peso sobre la silla, así también la silla ejerce una fuerza opuesta sobre ese peso. A eso se le conoce como fuerza normal, que tiene la misma magnitud y dirección que el peso que nosotros estamos ejerciendo, pero en sentido opuesto. Es un vector completamente opuesto. Ok, entonces, esa es la acción definida por la silla. Ahora, cuando esa acción no soporta el peso, sencillamente se quiebra. Pero digamos que en términos generales, así funciona un objeto. Si nosotros lo queremos ver de manera sintáctica, los atributos son declaraciones de variables, mientras que los métodos son declaraciones de funciones y o procedimientos. Ah, miren qué interesante porque las funciones y los procedimientos son un tema de programación estructurada, pero que en programación orientada a objetos los reutilizamos y les damos nombres en particular a las variables. Ya no les vamos a llamar variables, sino que les vamos a llamar atributos de clase. Y a las funciones y procedimientos dentro de una clase ya no les vamos a llamar como tal, sino que les llamaremos métodos. Entonces, un objeto es susceptible de definición de atributos y métodos. En el entendido que un atributo es una declaración de variable y un método es la declaración de una función y o un procedimiento. Ahora, esa era la definición del objeto. Ahora, ¿qué es una clase? La clase es la que permite hacer la definición de todos esos miembros de clase para posteriormente hacer la implementación. Entonces la clase es el molde, el objeto es lo que se crea a partir de la clase. Si nosotros queremos ponerle ya datos concretos a esto que estamos hablando, yo pudiese hablar de que una fecha la quiero modelar como un objeto. Una fecha posee tres atributos: el día, el mes y el año. Ah, y ustedes observan que en este momento ya le cambié porque estoy poniendo dos puntos y el tipo de datos. Sí, como los atributos son declaraciones de variables, las variables tienen tipo de datos. Entonces la sintaxis para declararlos es el nombre, dos puntos y luego el tipo. Ok, y ahora vamos a los métodos. Yo voy a permitir crear un método para asignar la fecha. Método que va a pedir tres parámetros enteros, va a devolver un void y un método para mostrar la fecha. Así, en el formato día, mes, año, por supuesto. Tal y como ustedes observarán, tengo 5 miembros, 3 atributos y 2 métodos. Los métodos son funciones, los atributos son declaraciones de variables. Pero aquí todavía está haciendo falta algo. Algo que en nuestra misma aula virtual se define, los ámbitos. ¿Qué es un ámbito? Un ámbito o alcance es la restricción que puedo hacer de un miembro de objeto. Entonces tenemos básicamente 3 ámbitos privados que se representan con el signo menos, ámbitos protect que se representan con el hashtag o con el numeral, y ámbitos públicos que se representan con el signo más, así, menos, numeral y más. Cada miembro debe poseer una definición de lo que ahí estamos indicando. Y su razonamiento es simple. Los privados significa que si un atributo es privado,
entonces solo puede ser accedido al interior de la clase. Si es público, significa que puede ser accedido no solo dentro de la clase, sino también fuera. En este caso, los atributos día, mes, año únicamente pueden ser accedidos dentro de la clase. Los métodos asignar fecha y mostrar fecha pueden ser accedidos desde fuera de la clase en una instancia, por ejemplo. El Protect no es tan restrictivo como el privado, pero tampoco es tan abierto como el público. Sí permite que los miembros puedan ser vistos fuera, pero bajo una relación especial entre clases. No lo abre por completo. Siendo así, entonces yo tengo una clase con 3 atributos privados y 2 métodos públicos. ¿Cómo se modela esto? Ahora sí, vamos a nuestro programa o a nuestro lenguaje de programación o a nuestra herramienta, como ustedes quieran. Y me voy a permitir suprimir el programa que ya había hecho. Así, inclusive la librería ya no me interesa. Pero sí debe interesarme el que la clase sí debe ir incorporada en un archivo de cabecera. Entonces voy a incluir un archivo de cabecera al que le voy a llamar fecha. Lo almaceno en la ubicación del proyecto. Agrego sus 2 objetivos de construcción y finalizo. Luego, para modelar ese diagrama, el primer identificador será el identificador class. Class, el nombre de la clase fecha, abro llaves, cierro llaves y punto y coma. Eso es sintáctico. Y al interior de la clase fecha voy a hacer la referencia a quiénes son sus miembros privados y quiénes son sus miembros públicos. Si tuviese protegidos, entonces debo también abrir un espacio para miembros protegidos, pero acá no tengo y hasta el momento tampoco lo vamos a ver. Eso lo vamos a revisar más adelantito. Entonces, ¿quiénes son privados? El día, el mes y el año. ¿Y quiénes son públicos? El método asignar fecha, que requiere el envío de 3 parámetros, a los que ya les estoy dando nombre y apellido. Y el método mostrar fecha. Sencillamente, en el asignar fecha, como es un método, pasamos 3 parámetros. Lo más seguro es que lo vamos a asignar al día, al atributo de clase mes y al atributo de clase año. Así. Y el mostrar fecha, muy seguramente, hará una impresión de lo que tenga almacenado el día, concatenando el operador separador de fecha, el mes y el año. Así. Listo. Esa es en esencia el modelado de la clase que acabo de graficar. Si ustedes observan, una vez nosotros tenemos el diagrama, convertirlo a código es un tema sintáctico, puesto que la instrucción class sabemos que representa toda la clase fecha, el signo menos miembros privados, el signo más miembros públicos, ahí tengo los tipos de datos, los nombres y parámetros. Ahora, ¿cómo utilizo esto en mi programa main? Voy a incluir la cabecera que acabo de hacer de la fecha y me sirve para crear un objeto de la fecha. Es decir, así como hablaba hace un momento de que a partir de ese molde yo puedo crear múltiples objetos, así también en este instante se me cambió el zoom, lo tenía así me parece. Así también yo puedo crear no solamente un objeto F1, sino que también un objeto F2. A esto que tenemos acá, inicialmente nosotros lo vamos a conocer como una instancia. ¿En qué consiste una instancia? En crear una variable del tipo de una clase. Significa que las clases a nosotros nos sirven para crear
nuevos tipos de datos, en efecto, ¿verdad? Y F1 y F2 ya no serían variables convencionales, sino que serían objetos de la clase fecha. Habiendo explicado eso, me estoy anticipando y diciendo que eso es una instancia, aunque una instancia va mucho más allá. Aquí todavía me hace falta un componente que aún no estamos listos para desarrollarlo, pero inicialmente podemos decir eso, que una instancia es una variable que se crea a partir de una clase, o es un objeto a partir de una clase, más bien dicho. Ok, cuando ya hemos hecho estas dos declaraciones sobre la variable f1, observen, escribo punto y me aparecen los miembros los miembros de la definición de la clase. Solo que algunos me aparecen con un puntito rojo y algunos con un punto verde, y ese punto verde entre paréntesis. Los que están entre paréntesis significa que son métodos. El puntito rojo, si no tiene paréntesis, es un atributo. Si está rojo significa que es privado. Si está verde significa que es público. De manera tal que yo no puedo acceder ni al día, ni al mes, ni al año. Aparecen en la lista, pero nada más para que yo como programador pueda ver el contenido de la clase, pero no los puedo usar. Sí puedo invocar al método asignar fecha y enviar, por ejemplo, esa fecha, miren. Y sobre el objeto F2 también voy a asignar una fecha. Estoy asignando esta fecha. Y luego sobre la variable F1 puedo mostrar fecha. Sobre la variable F2 también puedo mostrar fecha. No se me debe olvidar el punto y coma. Hago los saltos de línea correspondientes porque no los incluía en el método mostrar fecha, y entonces el programa me imprime esos valores. Solo que ahí hay un detalle importante. ¿Qué pudiesen decirme sobre esas dos fechas que acabo de insertar? ¿Hay algún comentario que quieran hacer sobre esas dos fechas? Sobre el 40 de octubre del 2021 y el 30 de febrero de 2021. Que no son fechas reales porque no tienen Eh, existencia. exacto, no son fechas válidas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, porque yo puedo agregar otro método a la clase fecha, un método que diga es válida y que me devuelva un tipo de datos lógico, es decir, verdadero si la fecha que estoy asignando es, es válida, y falso si la fecha no es válida. En ese sentido, por ejemplo, si tengo un solo objeto y lo estoy asignando, entonces decir si de la fecha 1 el método es válida, lo voy a incluir acá para que aparezca ahí en la lista. Bool es válida, y no lo voy a codificar, sino que voy a retornar true para decirle que toda fecha es válida. Y preguntar si el método es válida me devuelve verdadero, entonces hacer la impresión de la fecha. Caso contrario, que diga que la fecha no es válida. Claro, como aquí devuelvo verdadero, él siempre me va a imprimir la fecha que estoy enviando, esa fecha incorrecta. ¿Qué significa esto? Esa es la tarea que yo les estaría dejando esta semana, que dada nuestra clase fecha, ustedes hagan la implementación del método es válida. Ustedes sabrán validar si la fecha es correcta o no, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un criterio. Los días no deben de exceder a 31 para los meses que ya sabemos que son de 31, y 30 para los meses que son de 30, y exceptuando febrero, que ya sabemos que tendrá 29 días cuando el año sea bisiesto, y 28 cuando no sea bisiesto. Eh, no sé si queda clara la indicación que estamos dando, aprovechándonos del mismo ejercicio que estamos desarrollando. Yo quisiera, si me puedes explicar otra vez toda esa parte de la instancia.
por favor. Ok. Nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, bueno, ya lo venimos desarrollando. Vamos a ver, como no recuerdo muy bien su nombre, Kevin, ¿verdad? Muy bien, Kevin. Cuando yo declaro una variable de un tipo, es una declaración, ¿verdad? ¿No es así? Aquí estoy declarando una variable X de un tipo primitivo. Ahora, cuando declaro una variable del tipo de una clase, es a lo que conocemos como instancia. ¿Cuál es la diferencia? No es instancia cuando vamos a un tipo primitivo, una declaración de una variable de un tipo en particular. Pero cuando la declaración es a un tipo de clases, entonces ahí sí es una instancia. ¿Estamos? Sí, sí, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra cuestión? Ingeniero, una pregunta. Diga. Cuando nosotros creamos la librería, siempre que la vamos a llamar entre comillas. Fíjese que pudiese decirle que no, aunque en general nosotros lo haremos con comillas. Si gusta, recuérdeme este tema la próxima sesión porque la explicación es un poco amplia y necesito más tiempo y estoy por cerrar la sesión de este día, pero sí, de momento lo hacemos entre comillas. ¿Ya? Va, Ok, muchas gracias, Luis. ¿Alguien más? Bien, estimados, en resumen, este día hemos visto una referencia a lo que habíamos definido de qué es programación orientada a objetos, qué es un objeto, qué es una clase. Hemos visto la estructura interna de un objeto, haciendo la programación de la clase fecha. Hemos visto los ámbitos que pueden tener los miembros de una clase y hemos hecho referencia al manual de UML. El ejercicio o el ejemplo que estaba modelando era para definir la clase fecha y pues por ahí les he dado el diagramita, está aquí. Este mismo diagrama se lo voy a publicar en el aula virtual. Ya tiene programados los atributos y los métodos, excepto el método es válida, método en el que ustedes tendrán que hacer la codificación que permite determinar si la fecha es válida o no. La próxima sesión también voy a abrir un espacio de consultas para las instrucciones que se están usando al interior de esta clase, que imagino habrán algunas consultas. De momento, creo que nos podemos quedar hasta aquí. Deseo que pasen un bonito fin de semana. Nos vemos la próxima sesión.